estudio, casa. Debería de... Sí, ok. Va, de nuevo. Ok, va, otra vez. Bienvenida, Dani. Estoy muy feliz de que estés aquí el día de hoy. Muchas gracias por recibirme. Estoy encantada de estar aquí. Ay, muchas gracias. Bueno, Dani tiene un proyecto maravilloso, pero más allá de su proyecto, es de quien yo puedo decir que es una verdadera artista porque he visto su trabajo evolucionar de una manera increíble y que aparte tiene 23 años, por Dios. Entonces, quiero empezar, pues, una cosa que me voló la mente la primera vez que te vi y que se me hizo súper interesante es, a ver, Dani, ¿por qué tienes 23 años y todavía sigues en la uni? Entonces me dijiste que no era la primera carrera que tú estudiabas, porque antes estabas estudiando mecánica industrial. Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Porque quería tomar como una especialidad en mecánica cuántica. ¿Por? Siempre me han gustado mucho los números. Es como un interés especial que como que he sostenido a lo largo de mi vida, como la forma en que con las matemáticas podemos entender el funcionamiento del universo y cómo o sea, es como hay como esta área específica de las matemáticas se dedica a intentar como encontrar incluso a Dios, dicen, con las matemáticas. Entonces yo quería entender como este lado metafísico de la ingeniería, de la matemática. Ajá. Oye, pero ¿se te dan bien las matemáticas? Sí, no. Sí, porque tengo como la capacidad lógica matemática. Ajá. Pero tengo calculolexia, o sea, los números se me voltean. Ah, ok. Entonces es como contraproducente porque puedo hacer muy bien todo el proceso, pero si un 8 lo vi como un 4 ya valió madre. Ajá, claro. Es que muchas veces pensamos que a la gente que se le da bien la matemática no se le da bien otra cosa. Como en este caso a mí se me hizo como que muy impresionante de que como madres estás estudiando arte después de estudiar mate. Entonces como pudiera parecer que es incompatible, pero pues me llama la atención que a ti se te dé bien, pues. Entonces, ¿pero por qué soltaste esa carrera? O sea, ¿por qué renunciaste al sueño de descifrar el universo? Fíjate que en algún momento en ingeniería tienes que ser realista y bueno, a mí me pasó así como muy de golpe que yo hice el servicio social ahí mismo en el taller de mecánica de la universidad y haciendo el servicio social como que escuchaba a los profes hablar de mis compañeros ya egresados, qué es lo que hacían después de graduarse, incluso los que querían como una posgrado. Ajá. Y decían todos como que trabajan en la Nissan o en la Medtronic como reparando máquinas y tienen que hacer esto por unos años y yo pensé qué horror terminar como graduarme y que lo que vaya a hacer ahora es reparar máquinas en una industria. Ajá. Entonces como que me pegó la realidad de que ok, sí, mi sueño de estudiar en el universo está muy bonito, pero no va a pasar de inmediato y me va a tomar probablemente toda mi vida y primero voy a tener que hacer muchos años de algo que de verdad no quiero hacer. Ajá. Entonces, como que en el momento en que me pasó eso, al mismo tiempo estaba como redescubriendo mi interés por el arte porque, pues, ya desde un principio que yo quiera entender el universo, habla de que yo quiero entender como todo lo que pueda... Uh-huh. No se preocupe. Entender todo lo que pueda saber. Ajá. Y y empecé a ver como materias humanistas que abordaban como este tipo de cosas y pensé como podría ser filósofa o podría ser antropóloga. Le pondré por otros lados a este tema. Ajá. Ajá. Y de repente como que apareció artes plásticas y apareció como este gusto pictórico que yo ya como que era inherente en mí, uh-huh. La necesidad de expresar a través de lo visual. Sí. Y fue como, pues quizá no puedo descifrar el universo y ser Albert Einstein parte 2, pero puedo analizar el universo como desde adentro, ¿no? Porque hay como esta postura espiritual, filosófica de que todos somos el universo, ¿no? Y nos estamos experimentando mutuamente. Uh-huh. Entonces dije, bueno, lo puedo abordar de diferente manera. Sí. Ok, entonces para ti el arte ha sido como una reflexión de eso, como tratar de descubrirte y redescubrir lo que pasa con todos los demás, porque pues ya tienes... Bueno, vamos por partes, pero tienes una evolución que yo he visto drásticamente porque te has metido en cosas muy clavadas filosóficamente, expresadas en cosas muy sencillas y muy digeribles. Entonces siento que sí vas por el buen camino, pero ¿cómo logras aterrizar estos proyectos, por ejemplo? O sea, tú ya dijiste, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, o más bien no está complicado.
está complicado vivir de esto que quiero hacer, ¿no? Es muy tortuoso. Es un precio muy alto para pagar. Entonces dices, nada, pues mejor le exploro por el arte en algo que disfruto y que igual el proceso me va a llevar a un mismo resultado. ¿Podría ser? Podría decirse, no creo que vaya a llegar al mismo resultado, siento que sería... fíjate que cuando vives las dos formas, siento que son dos formas de vida muy ajenas entre ellas. Y cuando vives las dos, como que te das cuenta de que nunca vas a ser la misma persona haciendo cualquiera de las dos cosas. Porque yo he cambiado mucho desde que era ingeniera a mi actualidad, ¿no? Me han abierto el cerebro así como pues, en la carrera. Y no solo como lo que te enseñan, sino las personas que conocen y cómo permites que este nuevo círculo de humanos afecte tu vida, ¿no? Entonces, ya entendí que no voy a lograr para nada lo mismo que iba a lograr en ingeniería, pero entendí que puedo lograr otra cosa muy diferente, pero igual de llenadora. Ok, es que eso también es bien importante, tu contexto, ¿no? O sea, ¿en dónde estás? Porque probablemente la Dani ingeniera, pues iba a ser un poco más cuadrada de la extroversión que ahora te permite palpar el arte, ¿no? Claro, de hecho, pues siempre he sido como una persona muy para mí misma, o sea, muy ermitaña, pero también como que tengo algo, soy muy graciosa, siento, creo, que me permite tener amistades, pero las amistades nunca las permito como que sean como demasiado cercanas. Entonces, sí, era como muy diferente antes, que podía permitirme esta ermitañez absoluta y no iba a afectar de ninguna manera mi futuro, porque pues ser un erudito puede ser algo de casa. Sí. Pero ya cuando llego a la decisión de que quiero ser artista, una parte importante que aceptar de ser artista es el lado social, ¿no? Tienes que conocer a las personas y tienes que mostrarles lo que haces y decirles lo que piensas, no lo van a adivinar. Entonces sí era como, ¿cómo me convenzo yo a mí misma de convertirme en la persona que tengo que ser? No solo lo que quiere hacer. Exactamente. Oye, pero entonces, ¿tú consideras que el dinero, o sea, la falta de dinero pudo haber influido en tu decisión? Como que si hubiera sido una millonaria ya de cuna, dices yo, pues claro que le doy con todas las matemáticas cuánticas. No, fíjate que si yo hubiera sido millonaria, primero hubiera sido artista. ¿Ah, sí? Hubiese pasado antes, porque yo ya tenía como la idea de ser artista años antes, porque siempre, te digo, siempre tuve como esta necesidad de expresión visual. Pero como pues a todos nos pasa en la prepa que nos dicen sí que no, pero es que te vas a morir de hambre de eso, o sea, ¿cómo vas a estudiar artes? Y me dio mucho miedo, o sea, yo de verdad dije, ay, no me voy a morir de hambre. Y luego pensé como en este otro proyecto gigante ingeniero y dije, ay, pues puedo hacer eso, no suena tan mal. Pero ya era como una decisión que tomé porque dije, ay, bueno, soy buena en las matemáticas y puedo encontrar como un poco de satisfacción, entonces voy a hacer esto. Pero si yo pudiera, yo sería artista. Ah, ok, eso era lo primero que te movía. Entonces, tu decisión consciente fue ser ingeniera porque era lo cómodo donde podrías obtener una recompensa más fácil que solventara tu pasión. Exacto. Justamente, ok. Entonces, hablando de procesos creativos, me llama la atención porque te acabo de ver el jueves de la semana pasada y entonces, pues, tu mente es un universo de cosas. Entonces, algo que me llamó la atención es que de repente todo el mundo te empieza a dar recomendaciones, ¿no? De que lea a tal persona, ve lo que se hizo antes. Y es como, ¿de dónde realmente nace lo que tú creas? ¿Si lees un chorro o haces mucha introspección o cómo, si estás pensando en sacar un nuevo ejemplar, ¿de dónde salen tus ideas? Fíjate que mi proceso creativo es víctima de su propio contexto, porque yo creo que todos como artistas, la conclusión a la que necesitamos llegar primero es que necesitamos tener información para poder decir información, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a opinar algo si no sé de nada? Entonces, yo sí leo mucho, pero no así como de que yo soy una lectora. O sea, es como, nunca me gustó ese estereotipo de la persona que lee y está como en el transporte público leyendo también. O sea, es como, no, se me hace como muy... Entonces, sí me gusta mucho leer, pero es más como un hobby. Y también me gusta mucho consumir documentales en YouTube, en Netflix, en diferentes plataformas, ver películas, escuchar podcasts, platicar con personas que yo sé que leen más que yo, que te puedan transmitir esa información, pero ya desde su opinión es una información completamente diferente que recibes. Entonces, a mí me gusta mucho permitirme y encontrarme en disposición para recibir tanta información como sea posible,
para que entonces un día pueda yo sentarme y pensar como, hace 2 horas tuve una conversación con este güey y me hizo sentir muy mal. ¿Pero por qué me hizo sentir muy mal? Bueno, me alzó un poco la voz. ¿Y por qué me hace sentir mal que me alce un poco la voz? Y entonces puedo desmenuzar el que me alce la voz a algo mucho más grande, o sea, como, ok, pero he leído en esta parte qué es esto y esta persona opina que es esto por esto. Y entonces puedo como separar un instante en muchísimas partes. Y ya que tengo como todas estas partes, a mí me gusta mucho escribir. Entonces escribo todo lo que puedo en un diario. Y luego de ahí, pues, solito te das cuenta de que tienes como una frase, una palabra, un párrafo a veces todo, que puedes utilizarlo para cortarlo y pegarlo en una sign, ¿no? Entonces simplemente es como darte esta posibilidad de expandir tu conocimiento para que puedas expandir las situaciones y tener más opiniones de cosas chiquitas. Sí, claro, porque entre más detonantes externos tengas, pues más detonantes internos te genera. Ahora, ¿en qué momento te das el tiempo de reflexionar? ¿En qué momento estás reflexionando todo lo que... Por ejemplo, si hablamos ahorita, ¿en qué rato de tu día vas a estar pensando, oye, es que Carla me dijo esto? Fíjate que andar en el transporte público tiene sus ventajas. Porque... Ay, siempre lo he pensado, pero la gente me dice que es una idea romántica. Y yo digo, no, es tan excelente porque tienes tiempo libre de que tu mente esté pensando. Y sobre todo en el tráfico de Tijuana, porque si voy a hacer 2 horas estancada en el tráfico y tengo que sentarme como en una posición más o menos quieta, sin hacer nada, tal vez escuchando música, pues es un excelente tiempo para ponerse a pensar. A veces también me pasa que mientras voy caminando, pues voy caminando, casi, yo soy muy solitaria, lo digo en serio, entonces muy seguido me encuentro caminando sola o haciendo cosas, yendo al súper o algo así, y como estoy sola y no estoy hablando con nadie, estoy como platicando conmigo misma dentro de mi cabeza, y a veces es como bien gracioso porque pues tengo estas conversaciones de verdad dentro de mi cabeza y me empiezo a reír por las cosas que me digo y siento que sí es como ya muy absurdista, pero... Es que me caigo súper bien, soy súper graciosa. Es que a mí también me pasa eso. Y luego, ¿sabes qué también? Que luego digo, no manches, Carla, se te va a olvidar. Entonces andas como loca apuntando en todos lados, de que a veces en el teléfono, a veces en un papelito. Y luego al final tienes un chorro de papeles y ya nunca los vuelves a tocar. Pero, pues supongo que el día que tenga tiempo, puedo encontrar un chorro de ideas chidas ahí, ¿no? Exacto. Además, por ejemplo, a mí me gusta mucho, incluso las ideas que no sirven las guardo, porque, por ejemplo, incluso tengo una sign que se llama Rapsodia y está hecha como cada página es una nota, una idea, una forma donde apunté como una idea rápida y ya nomás las escaneé y las puse como en una sola y es como una unión de un montón de cosas. Claro, es que eso está bien chido, sobre todo porque eso me permite explorar tu proceso creativo, pero llegamos a un punto que no hemos empezado. ¿Por qué ese contenedor? O sea, ¿por qué te gustó ese? ¿Por qué no cuadros? ¿Por qué pinturas? ¿Por qué le entraste al mundo del sign? Fíjate que la sign como tal no fue idea mía, fue idea de una maestra. De hecho, me acuerdo mucho de esta maestra porque para proyecto final de introducción a la disciplina nos pidió que le entregáramos un proyecto que pudiéramos empezar a vender como fácil y que fuera como más o menos barato y cualquiera pudiera consumir. Ella casi siempre como se iba a los stickers, a imprimir fotografías, cosas así, ¿no? Y yo como dentro de mi rollo de ya medio escritora, según yo, le dije, a mí me gusta escribir, pero me gusta como incluir una imagen y que esa imagen sea representativa de lo que escribo, ¿no? Entonces mi idea fantabulosa era como una postal que adelante tiene una foto o un dibujo o algo y atrás tiene un texto y ya eso vendía yo. Pero me dijo una profe, no, estás güey, lo que tú quieres hacer es sign, que es como, investígalo, o sea, eso me dijo, lo que tú quieres hacer es fanzine, investígalo. Y yo le dije así de que, bueno, gracias. Y ya como unos meses después, pues me puse a investigar qué es sign. Y en Google viene una definición bien fea que dice que es como una revista para fans, algo así dice la RAE. Y a mí no me gusta esa definición, pero bueno, no es el punto. La revista para fans. Y pues dije, eso no me dice nada acerca de qué es una fanzine, ¿no? Una revista para fans. Y me puse como a leer y a encontrar como un montón de signs que hay en internet, por todos lados, videos de YouTube, TikTok, lo que sea. Y encontré un montón de bagaje y ya revisándolo dije, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo empezar a expresar lo que pienso en formato de revista y que tenga como varias páginas y tenga texto, imágenes?
Ok, porque lo que pensamos cuando, bueno, por lo menos a donde yo me remito cuando escucho la palabra revista es de que Vanidades, Eres, TV Notas y este tipo de revistas, ¿no? Entonces, si yo me hubiera metido a buscar eso en internet, entonces encuentras fan, ok, alguien que no es muy profesional haciéndolo, ¿no? O tal vez que sea, pues, seguidor de este proyecto y lo quiere hacer en su casa como más artesanal. Pero es un movimiento que se ha considerado a lo largo de las décadas como muy político, ¿no? O sea, muy contracultural, precisamente por los temas que se tocan dentro de ellos. Sin embargo, considero que las tuyas tienen una mezcla entre filosofía y arte, o sea, porque tienes todo perfectamente conceptualizado. Y se me hace que esa es la diferencia entre el fanzine y lo que tú haces, porque tú ya no haces fanzine, ¿o sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que, ok, el sign viene como de un movimiento punk de los 80s, en los que lo que ellos hacían era crear un librito donde ponían como los toquines de las bandas y poemas de la gente entre la sociedad, entre su comunidad y ensayos, a veces crítica política, que es como lo que más se conoce, crítica social. Y hacían estas revistitas y luego se metían como ilegalmente a los edificios de oficinas a sacarle copias y entonces esparcían estas copias por la ciudad, ¿no? Y así empezó el Sign. Sí. Y fíjate que yo considero que Sign es un panfleto que crea alguien, un conjunto de personas, una persona individual, y lo distribuye. Entonces, bajo este concepto de que es un panfleto donde yo puedo hacer crítica a lo que sea, incluyéndome a mí misma, entonces, si yo puedo hacer es un panfleto donde hago crítica, entonces, y lo distribuyo, y soy un creador independiente de baja distribución, sigue siendo un sign. Entonces, yo creo que sí sigo haciendo sign, pero no tiene que ser el sign enojado del movimiento punk anarquista, así, como lo conocemos, ¿no? Sí. Yo creo que el sign, al ser un formato tan noble, igual que el mismo movimiento, porque el movimiento es muy, muy de libertad de expresión, entonces simplemente es como que tiene su propia estética de las personas que lo manejan, ¿no? Entonces, no necesito adherirme a su estética porque ellos mismos te dan la libertad en sus lemas, ¿no? Como Claro. usa tu libertad de expresión. Entonces digo, bueno, puedo usar mi libertad de expresión también para ponerle rosita y colores pasteles, ¿no? Claro. Entonces simplemente es como, si me dijeron que tengo libertad, pues voy a tomar esa libertad y voy a hacer lo que yo quiero. Y a mí así me gusta que se vea. Claro. Oye, pero aparte, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? 3 años. 3 años. ¿Y cuántos números llevas? Son 27 números, 3 minicómics, una noveleta y los 2 sets de cartas. Es que tú también, como que tu mente no está en paz. Nunca. O sea, no puedes estar tranquila porque tienes muchas cosas y el arte se ve reflejada en cada uno de tus proyectos. Sin embargo, sí siento que la columna vertebral de tu proceso creativo es la presión que sientes de tener que estar sacando números. ¿Has tenido pausas? Sí, fíjate que de repente, cuando yo empecé, publicaba, la ideal era publicar una vez cada 2 meses, pero se nos vino la pandemia, entonces tenía mucho tiempo libre, porque tomé un semestre un año de la escuela, entonces empecé a publicar cada 15 días. Y luego como que me di cuenta de que no era que yo publicara más seguido o más tardado, sino que la gente no tiene tanto tiempo para darme. Era como lógico, ¿no? Que yo esperara que estuvieran leyendo tanto, pero pues no funciona así. Entonces decidí empezar a bajar los tiempos de salida de las signs y empezar otra vez a una cada 2 meses. Y a veces sí pienso como en no hacerlo, pero siento que es un proceso tan natural ya en mí que incluso si digo, ay, no pasa nada si este mes no saco nada, de repente como que un lunes así de que, ¿y si...? Ajá, y sale la idea. Y empiezo como a ver qué sale, nomás jugando. Y de repente cuando me doy cuenta ya es un sign, ya tiene como estructura el texto, claro. Tengo visuales y ya se construyó solita. Entonces digo, bueno, si ya la hice la voy a publicar. Sí, claro. Es que es lo que tú haces y lo que quiero compartir y que quede claro en este intercambio de palabras es el arte tan grande que está involucrado en tu proyecto. Porque pues vivimos en un mundo audiovisual ahorita de que todo tecnología, todo teléfonos, todo tablets y demás. Y como que acercarte a algo de papel es difícil. Para empezar por la distribución, para seguir por el cuidado, para seguir por el espacio y porque es un
un material al que poco a poco nos hemos ido desacostumbrando. Entonces, por ejemplo, lo que mencionábamos en la charla esa que tuviste era de que, a ver, pero ¿por qué Sign y por qué no un libro, no? Como que si el libro, si la portada rígida o un poco más durita te validara más, ¿no? Y ahora en los tiempos ya es como que, ay, como que un libro, o sea, ¿por qué no me lo haces en digital? Y ya, más allá de hacerlo simplemente digital, es ¿por qué no me lo haces con movimiento? Porque no es una producción audiovisual. Entonces, ahí tú, ¿en qué te encuentras en esa disyuntiva de seguirte por lo punk, que es lo independiente, que son copias, que es imprimir en tu casa, que es hacerlo súper artesanal, y irte a distribuir a lugares independientes, como aquí en Tijuana tenemos el Grafógrafo, tenemos Cara Dura, gracias a Dios que existen, pero de todas maneras es un proceso muy complejo, pues, o sea, yo sí sé que tienes demasiado amor a lo que haces para lograr tener surtido esto y seguirle dando y seguir aparte invitando a personas a tu barco de que, oye, ¿te interesa? Yo te ayudo. ¿Sabes qué? Yo lo hago, yo te imprimo, yo te asesoro. Entonces es como mucho amor, pero en realidad si pensamos en cosas de funcionalidad o de distribución más efectiva o de llegarle a más personas, pues realmente ese no es el camino. O sea, lo sabemos perfectamente porque para empezar, ahorita lo que tienes, afortunadamente para nosotros que estamos cerca de ti, lo tenemos al alcance. Pero ¿cuántas personas dicen, no man, que ni saben que lo necesitan? No, bien dicen, ni saben que lo necesitan y nunca van a llegar porque pues tienen que venir a Tijuana o tú enviarlo. Y para que les atraiga, pues es un tema, es una conquista muy cara. Si lo hicieras audiovisual, eso se esparciría en chinga, pero es otro proceso. ¿Cómo te has visto tú en este dilema de si entrarle o no entrarle o ni siquiera lo has pensado? Fíjate que esa respuesta tiene varios ángulos porque hay varias razones por las que estoy en la situación en la que estoy. Para empezar, la razón por la que no son videos, etcétera, 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 es que yo no vivo en una condición donde yo pueda grabar audio de forma cómoda y que sea de buena calidad, además de que es como invertir en equipos muy caros, porque todos sabemos que como micrófonos, cámaras, programas de video, todos son excesivamente costosos para hacerlo bien. Y quizá podrían como empezar a hacerlo como de baja calidad, como celular y así, ya sabes lo que dicen en unos TikToks. Pero siento que no me sale naturalmente hacer ese tipo de cosas y si lo hiciera me gustaría hacerlo bien porque yo siento que ya de por sí la Sign por sí misma la hago bien. Entonces digo, ok, entonces ¿qué puedo hacer yo para distribuirme? ¿No? Si yo tengo esta traba, no me voy a detener por eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y entonces empecé a publicarlas en internet para que se las pudieran leer digitalmente donde sea, en cualquier lado que tengas internet. Y primero la metí a una plataforma, no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. La subí a Isu y la tuve en Isu como 6 meses y a los 6 meses me llegó un correo de que vamos a cambiar nuestros términos y condiciones y ahora si tienes tus libros en Isu, yo tengo permiso como Isu de imprimirlos y distribuirlos porque están bajo como si fueran de mi editorial. Y ya, y no te voy a pagar nada. Y yo dije... qué cabrón. Perdón, sí. No. Y pues tuve que dar de baja el ISU. Entonces, ya con dado de baja del ISU, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque pues las tuve que quitar de internet, ya no las puede leer cualquiera. Y entonces me tomé unos meses para pensar en qué iba a hacer y diseñé un sitio web con Wix, como bien hecho, que podía servir para que leyeran las páginas web, tenía como... leyeran las signs, era como una página web completa, la verdad me gustaba mucho. Y estaban ahí digitalmente para que cualquiera las pueda leer y como pasando la paginita, ¿no? Pero justamente el día antes de la plática del jueves que dices, quise publicar la nueva, la que se llama Pernicioso, y me metí al sitio web para subirla, para publicarla, y ahora resulta que Wix me va a cobrar 82 pesos mensuales para poder hacerme el hosting que me hacía gratis. Y pues uno diría 82 pesos no es mucho, ¿no? Pero es el acto violento de forzarte a pagar por un servicio que era gratis, ¿no? Es como meterte en este sistema donde tienes que empezar a pagar para que puedan leerte, cuando en realidad no es que tú vayas a obtener un beneficio de esto, simplemente es como, ay, pues por nuestros huevos ahora nos tienes que pagar. Sí. Y pues otra vez me quedé sin distribución digital. Y esa era como mi única solución hasta ahorita para poder... Todavía no he solucionado cómo voy a hacer para poder poner otra vez en el ojo. Pero yo no estoy peleada con los medios digitales. Yo, de hecho, utilizo las redes sociales bastante como para estarme moviendo.
pero pues ya tenerlas como impresas, siento que es lo que ha funcionado incluso más, porque por ejemplo yo cuando empecé, pues empecé 100% digital en la pandemia. Ah, ok, empezaste 100% digital. Ajá. ¿En qué canal? ¿En Instagram? En Isu, Ah, en Isu. Instagram y tenía un Patreon. Ajá. Luego hablamos del Patreon. Ajá. Y y no funcionaba. La gente tenía como 2 seguidores y la gente no lo pelaba. Y fue hasta que empecé a ponerme de forma presencial, como en el pasaje, ya sabes cómo hacemos estos Las ferias. bazares, Sí. ferias, incluso nada más como esta nueva idea del tianguis cultural, que es como poner mantas y hacer como un sobre ruedas, pero de arte. Entonces es como ponernos en estos espacios. Es hasta en ese entonces que la gente empezó a consumir mi contenido porque empezaron a tenerlo a la mano. Claro, es que ¿sabes qué? También llega otra vertiente que es cómo el arte se debe de adaptar a la evolución de cómo consumimos información y eso no le quita la esencia, porque pues es como ahora el tema con los, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? NFTs, los NFTs, que yo, es una cosa que no entiendo, pero yo no creo que en algún momento el NFT reemplace a un cuadro de pintura, pues, por ejemplo. Entonces, me parece que sería muy violento pedirte que tú te pasaras a algo audiovisual o digital y soltaras esta experiencia física. O sea, también sería como desconectarte un poco de lo que significa el arte para ti, ¿o no? Fíjate que, ok, yo no... sí hay como toda esta discusión acerca del arte digital versus el arte tradicional, pero yo la mayoría de mis ilustraciones son digitales, o sea, yo las creo en un formato digital y nunca las aparecen en el tangible, la mayoría de mis visuales, no todos. Pero yo no estoy peleada con la capacidad del arte digital de ser por sí mismo, es solo que no deberíamos de esperar que todos los formatos se vuelvan digitales solo porque es algo que ahora consumimos mucho, ¿no? Exacto. Sería como esperar que desaparezcan los CDs o los cassettes. Es una pérdida incluso como pensar que los tangibles se nos van a ir de las manos, ¿no? Entonces, sí, no creo que sería como lo peor que me podría pasar verme forzada a ser 100% digital, pero sí creo que es como simplemente un poco triste dejar morir algo completamente solo porque ya no nos es igual de común. Exacto. Además de las limitantes que tiene eso, o sea, sí está chido porque pues lo puedes ver en todas partes, te llega, estás aquí o estés, te iba a decir China, pero no es verdad, aquí o en París podría funcionar que sí pudiéramos tener la misma libertad de contenidos en plataformas. Pero, ¿qué pasa si un día no hay energía? ¿Vamos a perder todo lo que tenemos? Porque no prende tu teléfono y no puedes acceder a nada. ¿O qué haces en esos momentos cuando quieres estar retirado de la naturaleza? Pues, o sea, realmente creo que los tangibles son tan importantes como dejar de depender de algo. Y es algo que a lo que en las últimas décadas nos hemos estado acostumbrados mucho, es a ser dependientes de la tecnología. Realmente yo creo que, por ejemplo, si vas tarde a un vuelo y se te olvida la maleta, te vas. Pero si te olvida el cel, te regresas a tu casa por él. O sea, así de dependientes somos a estos aparatos. Entonces, siento que, de todas maneras, en cualquier caso, la dependencia es mala, ¿no? Pero el hecho de estar pasando todo digital, siento que nos queda menos para agarrarnos a cosas, ¿no? Sí, y fíjate que incluso he pensado como en, bueno, si me voy a aferrar a este proceso tangible, ¿cómo no puedo automatizarlo hasta cierto nivel o como buscar un editorial o algo que facilite el proceso? Y el problema es que hasta ahorita nadie me ha dicho que no, ¿sabes? O sea, estoy donde estoy porque nadie me ha dicho que no. Si yo quiero publicar algo, lo publico y ya. Y simplemente, pues tal vez lo compren menos, pero ya lo publiqué porque yo quise, ¿no? Y ya someterme a un proceso editorial. El problema es que me van a decir que no, que quite esto, que esto es muy violento, que esto podría ser como mal visto, que esto podría como, ¿sabes? Sí. Y me he saltado como esa migraña. No la he querido tener. No, o sea, ahorita eres libre totalmente de ti, de lo que haces de tu proceso de inicio a fin. Y es complejo saltarlo. Incluso si empiezas a meter personas que te ayuden en tu proceso, ya lo estás modificando, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita actualmente, porque es lo que me permito y no porque no quiera, le imprimo a 4 amigos más. Entonces ya le dije yo Payasadas Co a la imprenta. Y Payasadas Co entonces imprime a mí
y a estas otras 3 personas. Y ya somos 4, entonces. Y ya desde eso, la simple acción que ahora tengo que tomarme tiempo extra para poder imprimir para más personas es tiempo que me quito de cosas que yo podría estar haciendo. Exacto. Entonces, sí he hecho colaboraciones. De hecho, ahorita próximamente vamos a tener una colaboración con Palindrómica, Mariana Rosier. Va a salir como para que la vean las personas. Es un proceso muy diferente. Es como al disponerte a crear a partir de lo que el otro hace, y entonces tienes que tomar el tiempo de, ok, me gusta esto, ¿qué opinas? Y entonces, me gusta esto, ¿qué opinas? En cambio, cuando lo hago yo sola, pues ahí es la inmediatez de que yo decido si opino que sí o si no, ¿no? Claro, pero ¿ella qué hace? Mariana Rosier es una poeta que hace performance y ahorita está organizando el Festival Verbario aquí en Tijuana. Creo que se va a ir a organizar unos en Ciudad de México. No sé si va a haber más Festival Verbario aquí en Tijuana, pregúntenle a ella. Pero ella organiza el Festival Verbario, que es un festival de la poesía como motor performático. Ok, está muy chido. Fíjate, precisamente se me hace que esa sería una gran solución. Que tú no soltaras esto tangible, esto artesanal y tú ser parte de todo el proceso, pero entonces haces colaboraciones con alguien que esté súper en lo audiovisual. Entonces, esa comunión, pues es el producto que ni te divorcias de lo que estás haciendo, ni la otra persona se pasa a lo otro, pero la colaboración entre los dos logra el perfecto punto medio para que entonces se crucen las vertientes, porque yo creo que lo del Sign es maravilloso, pero le hace falta fuerza de difusión. O sea, yo no sé qué tan arraigado o desarraigado esté en otras partes de México. Sí sé que en Tijuana está muy arraigado por Tijuana. Tijuana. Por Tijuana. Entonces, sé que es algo tan rico y tan bonito que, o sea, por ejemplo, es que es tan versátil también. Encuentro una sign tuya y a mí me fascina. ¿Y qué me dan ganas? De enmarcarla y entonces de ponerla, porque está bien bonita, y ponerla en todas las páginas volteadas y hacer muchos cuadros, porque son dignas de admirar. Porque están bonitas, porque están bien hechas y porque te mueven cosas profundas cuando las lees. O sea, es imposible que no te muevan nada. Entonces, a mí me dan ganas de ponerlas en un cuadro, pero me dan ganas de ponerlas entre 2 pastas duras y hacerlo una recopilación de libros. Entonces, me dan ganas como de sí que sean parte de algo muy que se pueda presentar, pues que se pueda hacer una exposición, que se pueda promover. Pero el formato, por el simple hecho de ser hojas y como dobladas, es como que la primera impresión es como si no tuviera valor para alguien que no se ha dado el tiempo de explorarlo, ¿no? Entonces se me hace que esa es una gran barrera que todavía no encuentro una forma de quitarla. Fíjate que, yo la Sign, parte de las razones por las que la empecé a hacer fue porque yo ya había pensado en algún momento de mi vida que, por ejemplo, la música, para que sea fácil de consumir, pues hay música como muy comercial, ¿no? Que tiene como ritmos sencillos, que cualquiera puede disfrutar y bailar y divertirse con esa música, ¿no? Igual con el cine, hay cine comercial que es muy fácil de consumir y a todos nos entretiene, está hecho hasta para niños, y hay como, es muy fácil de digerir, pues está ahí a la mano y lo consumes en cualquier parte, incluso ya en el celular ya cabe. Entonces, son cosas muy fáciles de hacer. Pero el arte, hablando del arte plástico, hablando del arte visual, hablando de la poesía, la literatura, no había dado ese paso hacia lo popular. Y lo más cerca que estuvo fue, por ejemplo, cuando estuvo de moda hacer películas como de los Juegos del Hambre y así, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como de, se puso de moda la literatura un tiempo, ¿no? Bajo la misma estrella todos leíamos a John Green. Uh-huh. Y hasta cierto punto se puso de moda, pero era muy difícil porque entonces la mayoría leíamos en PDF, porque son caros los libros. Un libro te cuesta, así como tal vez consigues de una editorial así medio chafona en 40 pesos, el más barato, los vas a conseguir en 2,000 pesos, sí. ¿Sabes? Una edición especial. Entonces dije, ¿y qué estamos haciendo para la gente que no puede pagar esos precios, no? O sea, ¿qué pueden hacer ellos para consumir el arte más económico? Y fue como de que, el Sign se presta para hacer un formato muy económico de consumo, ¿no? Uh-huh. Y pues yo dije, yo quiero dar como ese paso intermedio en algo que es, porque yo lo pensaba como, si en algún momento logro ser así de grande, incluso la podrías tener como en los revisteros del Oxxo. Claro. Y o sea, ese fue de mis procesos de pensamiento, ¿no? De lo sencillo que sería distribuirlo si se pudiera hacer, porque pues para poderlo hacer es la parte difícil. Sí, pero entonces, por ejemplo, en todos los
temas que de la música y el cine, encontramos música compleja y música popular, y en el cine también. Pero en el sign, ¿qué sería lo popular? Pues el sign por sí mismo puede ser el formato popular del arte, ¿sabes? Porque, Sí. por ejemplo, en este semestre, por ejemplo, estoy haciendo una serie de cuadros. Y los cuadros, si bien me va y los expongo, los voy a exponer en una galería. Y esta galería va a ser como un lugar en el centro al que probablemente una persona que todos los días pasa por el pasaje nunca ha entrado. Y entonces, Claro. si la expongo ahí, sé que los cuadros se van a quedar encerrados al círculo social que son mis colegas artistas, que son las personas que van a ir y quizá mi familia, o ya sabes, círculo cerrado. Y entonces yo pensé, ok, ¿y cómo saco la galería de aquí, no? Y hago un sign de los cuadros. Y entonces el sign lo puedo agarrar y llevarlo al pasaje o al parque o a la calle y compartirlo. Y entonces ya puse en tus manos una obra de arte que de otra manera no habría llegado, ¿no? Y también pongo en tus manos la poesía que puedo escribir al respecto o una opinión, algo, una reseña, yo qué sé. Claro. Y si pongo como bien descrito qué significa cada cuadro, incluso te estoy enseñando sobre cómo se construye un lenguaje visual. Y no te das cuenta porque es como algo que te costó 30 pesos y lo viste en ese instante y ya. ¿Te gustó? Claro, es un gran canal para eso. Pero entonces los creadores tienen que tener más aristas que el simple sign. O sea, por ejemplo, tú explorar en el arte, o explorar en la literatura, o explorar en poesía, o en el mismo performance que ahora se está mutando. Más bien se está mezclando, ¿no? Todo. Entonces esa sería una gran forma, pero la cosa es la distribución y cómo interesar a las personas en que eso está chido, pues, porque también me imagino que en el mundo del sign hay cosas chidas y cosas no tan chidas. ¿O qué opinas? Fíjate que sí, o sea, obviamente, pues como es un formato 100% libre, está completamente comprometido con la persona que lo haga, ¿no? Y pues si le gusta a una persona que tiene tal vez una postura moral no tan ética, entonces obviamente le va a salir un sign no ético. Y pues ese podría ser un problema hasta cierto punto porque pues le da capacidad de comunicación a una persona que quizá no debería de tenerlo. Bueno, podríamos decir, ¿no? Y siento que es que no me gusta como sentirme con la autoridad de opinar eso, pero... Sí, pues es que no podemos opinar porque sería mermar. ¿Qué tal si esa persona en algún punto tiene toda la razón y yo cortándole su... Exacto. Y también puede haber alguien que en su trip diga que lo mío es una aberración moral, ¿sabes? Y pues está bien, ¿sabes? Bueno, sí. El punto es que yo creo que el secreto, la solución está en que hagamos comunidad y de esta comunidad hagamos colaboración. Sí. Porque si bien, por ejemplo, yo como artista visual plástica que hago este tipo de design, no me hubiera relacionado de otra manera con algún filósofo o con algún antropólogo si no fuera porque yo fui y me metí a su... y se lo di, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de crear comunidad y compartirnos entre nosotros es como podemos expandirnos. Porque, o sea, quizás sí, yo estoy rodeada de un círculo de artistas, pero también tengo amigos de cuando era ingeniera y también tengo a mis hermanos que no son artistas y tengo como... Entonces, si yo puedo convencer a estas personas y entonces yo recibí información y no solo me leo a mí, leo como a mis colegas artistas y comparto esto con estas nuevas personas que están fuera del círculo y entonces tratamos de hacer como un efecto bola de nieve inverso. Claro. Entonces, quizá sería como una forma en que podríamos intentar solucionar, pero es mucha comunidad, es atrevernos a hacer comunidad. Todo es comunidad, sobre todo porque, mira, hay lugares en donde... El ser humano tiene una atracción inevitable hacia el arte, pero hay veces en que tú te sientes desconectado y buscas la manera de ir al arte, pero a veces no estás preparado y no estás abierto a eso. Entonces yo me he encontrado con muchas personas en museos, por ejemplo, de arte, que no saben ni qué están haciendo ahí. Entonces están de que nada más paseándose, pero en realidad no se conectan ni con la obra, ni con su experiencia de estar en ese lugar. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues pienso que esa persona tiene la necesidad de explorar el arte, pero no sabe cómo entrarle. Y es un mundo muy complejo si tú no estás en esa apertura. Entonces, me parece que, entonces, no instruir, pero sí que esto esté tan al alcance que digas, a ver, no me voy a ir al Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero
a través de esta información que tengo al alcance de mi mano y que me está costando, como bien dices, 30 pesos, 50 pesos, pues tengo un curso introductorio, ¿no? Más que nada, quitarnos esta idea, precisamente, de que el arte es bien compleja y de que entonces tienes que ser un erudito para entenderle y conectarte y bajar esas expectativas que también dices, chin, pues no me está transmitiendo nada, estaré mal yo. O sea, porque también pasan esas expresiones de arte que dices, está más chido el argumento que el arte en sí, ¿no? Como por ejemplo esto que había de la banana tirada, ¿no? O que decía la señora de limpieza, oigan, ¿esto es arte o es basura? ¿Qué hago con esto? Pero entonces la justificación de todo de todo el concepto de esto, dices, bueno, ya le entendí. Pero si nadie te lo explica, enfrentarte tú solo sin la percepción del artista sobre su arte, pues ya tienes que tener unas bases muy sólidas de introspección para tú encontrarle un sentido o estar abierto a que alguien te explique su sentido para entonces tú encontrar otro. Y se me hace que el Sign es perfecto para eso. Pero entonces, precisamente, tenemos que hacer comunidad entre los artistas porque también hay, o sea, tú estás perfectamente abierta a explorar y exponer tu proceso creativo, pero hay otros artistas que son súper rígidos de que, bueno, pues esto es lo que yo hice, hasta aquí cumplí, ustedes interpreten lo que ustedes necesiten interpretar. Entonces, ¿tú sí piensas que se debe de haber educación a apreciar el arte o es algo que naturalmente le debería llegar al ser humano? Fíjate que yo creo que el problema con el arte actualmente es que el arte está sacralizado y porque está sacralizado es elitista. Entonces, número uno, pasa esto que dices de que la gente es tratada como ignorante cuando se enfrenta por primera vez a una obra de arte y entran como incluso ya con esta postura como viendo hacia abajo, como no sé qué estoy haciendo aquí. Como si no fuera su lugar. Ajá, como que no encajo y veo eso y es una mancha blanca. ¿Sabes? Y tienen como, ya es como experiencia negativa, no lo quiero volver a hacer. Entonces, el arte tenemos que dejar de tratarlo como si fuera algo sacro para empezar, como algo magnífico que tenemos que ir a ver y adorar. Sí. Y tenemos que dejar de tratarlo para empezar así. Y después también tenemos que dejar de hacerlo como dejar de esperar del arte siempre la noticia del cuadro que se mete en billones de dólares, ¿sabes? Hay que permitirle a las personas regresar a entender que los artistas somos personas de la vida cotidiana y somos personas normales hasta cierto grado, ¿sabes? Hasta cierto grado. Entonces, lo que hacemos no es ninguna cosa divina, mágica, traída del cielo que venimos a tomar un mano humilde, ¿sabes? Entonces, para empezar, los artistas tenemos que bajarnos de esa burbuja y después también tenemos que encontrar la forma de decirles como que, ok, perdón, fuimos muy fresas muchos años, queremos que entiendas que el arte es para ti también y también puedes apreciarlo. Y para eso yo creo que parte de la información esencial sería incluir una educación artística como ya desde que nos surge en México una educación artística desde la primaria, que los niños puedan asociar su vida diaria con arte. Y entonces, si crecen incluso, por ejemplo, yo creo que es fantástico que esté ahorita como de moda hacer memes con pinturas, porque si ya pones como el arte así de esas maneras al alcance de los niños, entonces ya desde chiquitos lo pueden apreciar sin entender que están recibiendo arte, ¿no? Y entonces crear una educación artística que le permita a los niños estar en contacto directo con él hace que ya de grandes lo busquen, incluso si es de forma más seria o no. Es igual con la música. Uno empieza escuchando como canciones así y si te interesa, si te gusta, eventualmente empiezas a desarrollar tu gusto para escuchar cosas más complejas y más que de repente es como que... Ahorita que estábamos platicando de eso, me llama la atención de cómo las personas que no están muy enteradas de la situación opinan y eso hace que toda la sociedad se polarice. Un ejemplo de esto es el racismo, por ejemplo. Hubo un estudio en donde se le preguntaba a personas, por ejemplo, a estadounidenses, y se les mostraba Speedy González. Oye, ¿tú piensas que esto es racista? Y ellos, claro, debe ser súper ofensivo para la cultura del mexicano que esté siendo, ¿cómo? Pues proyectado de esta manera, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que no eran mexicanos decían, claro que es mega racista. Y entonces le preguntabas al mexicano y decía,
Claro que me encanta que existe Speedy González, ¿sabes? Me gusta, no lo encuentro ofensivo, me causa gracia. Entonces, en realidad, a nosotros no nos molesta, o a la mayoría de los mexicanos no nos molesta ser representado de esa manera porque entendemos el contexto. Pero hay ocasiones en las que se bloquean, incluso se censuran estos personajes por el temor a ofender, cuando en realidad las personas que se deberían de ofender no se ofenden y los que no tienen absolutamente nada que ver, sí. Entonces siento que eso también pasa con lo que hablábamos del arte, de que muchas veces el artista está mega aterrizado y mega de que, pues es lo que hago, ¿no? De esto vivo, es mi profesión, si lo queremos ver en términos monetarios, gracias a esto gano dinero. Entonces las personas que no están muy involucradas en el proceso empiezan a idealizar el trabajo del artista y separándolo un poco del resto de lo que hacen las demás personas. Entonces, siento que es desinformación. O sea, todo es total desinformación y que, y que perfectamente puede funcionar siempre y cuando haya más difusión, pero el tema es cómo logramos que se difunda más el hecho de que sepamos que el arte es para todos, pues, que no necesariamente tienes que ir a una galería, que no necesariamente tienes que ir a un museo o tener millones de pesos para poder adquirirla. ¿Cómo se le da ese valor al arte? Pues, por ejemplo, veía el otro día un video de decoración que decía, dejen de comprar esos cuadros genéricos que todo el mundo tiene en sus casas y mejor recurre a un artista local que probablemente te va a cobrar lo mismo y vas a tener un original de alguien, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que es un problemota que tenemos como en la actualidad, que del gobierno ya no podemos esperar mucho, ¿no? Porque es que siento que pedirle al gobierno que haga como campañas de difusión de arte, como que siempre recurren al mismo grupo de señores que van a opinar el mismo grupo de cosas y va a terminar siendo otro evento de galería, pero en diferente formato, pero otro evento galerístico con señoras de pantalón blanco y tacones de corcho. Exactamente. Y yo creo que ese es un problema porque no es lo que queremos. Yo creo que lo que tendría que pasar sería como que entre nosotros les hagamos ver qué es lo que queremos y entonces quizá empiecen a entender y ellos ya puedan cambiar. Pero si no les damos el ejemplo no van a saber hacerlo porque sigue pasando a la fecha, ¿sabes? O sea, estamos estancados en la misma y de repente salen como estas convocatorias del gobierno y que seguimos haciendo mural porque es lo que nos hizo famosos en los 80s. Y estamos estancados en lo único que pudimos hacer bien a lo largo de la historia, ¿no? En el mundo del arte, lo que nos dio reconocimiento. Sí, es que sabes que también estamos haciendo las cosas al revés. El arte marca un camino por sí misma porque es explorar. Ajá. Y no podemos esperar que alguien marque la directriz por dónde explorar porque entonces estás mermando el arte. Entonces, siento que sí estamos haciendo las cosas al revés, pero ciertamente entonces tendríamos que tener mayor empuje los artistas que hacen cosas distintas e innovadoras, pero entonces para que se aprecie el valor de estas exploraciones que no están financiadas, porque no hay nadie que diga, a ver, esto está chido, porque no existe, entonces la gente tiende a tener mayor seguridad en lo que ya se ha hecho y que ha funcionado, en vez de explorar en cosas nuevas, que de ahí viene el arte más puro. El punto al que quería llegar es que la autogestión es importante para sacarnos entre nosotros mismos como comunidad al exterior. Por ejemplo, esta feria que te contaba hace rato de la Feria de los Caradura, el poner el arte en un lugar así, o sea, el Parque Teniente Guerrero en medio del centro y disponer ahí para que cualquier persona pudiera venir a encontrarnos, ¿sabes? Nosotros tenemos que empezar a buscar sacarnos del lugar en el que no queremos estar. Claro, porque es que sabes que también nosotros tenemos que educarnos para ver por qué recurrimos al arte, qué queremos llenar en nosotros al recurrir al arte, porque se me hace que en muchos de los casos recurrimos por un bien, por una recompensa intelectual o de estatus, estoy leyendo este libro maravilloso que tiene no sé cuánto, ¿no? O mira el cuadro que compré, o mira la música que estoy escuchando, ve los instrumentos ¿no? Entonces, realmente eso es lo externo, lo superficial. Irnos a la esencia de lo que podemos encontrar en el arte es la respuesta. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó ahora en la pandemia? Que un proyecto empezó a despegar a partir de ahí y todo, y que todos necesitamos comprensión más allá de lo que te podía dar una persona.
poder recargar en alguien unos pensamientos. Por ejemplo, si estás muy triste, poder dialogar con alguien que ya haya tenido esta plática súper intensa en sí mismo y haya escrito una novela, que dices, no manches, leí la novela que tenía las palabras que yo no sé expresar. O tal vez escuché la canción que hace tangible algo que yo sentía y que no podía sacarme de adentro. Entonces, saber que el arte es una expresión del ser humano en todos sus sentidos y que así como te transmite tristeza, felicidad, amor, desamor y todo lo demás, eh, es un canal. O sea, tú como artista estás construyendo un transporte en el cual vas a meter a tus espectadores y los vas a llevar contigo. Y cada quien va a tener un diferente viaje porque hay unos que vienen en la ventana y otros que vienen en el pasillo de en medio y otros que vienen batallando en el del medio del medio. Entonces, se me hace que eso, conectar desde lo esencial es la clave porque entonces, ahorita estaba pensando, sí, pero la gente que regularmente le interesa el arte, pues le gusta la faramaya de estoy en el museo de tal ciudad cosmopolita, o mira, estamos todos con este vestidazo en este concierto increíble, y no vamos realmente a lo que necesitamos agarrar, que es, me puedo ir a un parque donde voy a encontrar unas pinturas que me transmiten lo que es familia en un lugar natural, por ejemplo, una pintura de un bosque. Entonces, eso ya te está transmitiendo algo, pero no estás con estos bombo y platillo diciendo, órale, soy un súper conocedor del arte, sino que dejas todo eso de lado y empiezas a conectar con la esencia. Entonces, se me hace que más que en todo es quitarle al arte los pompones y aterrizarlo. Es que fíjate que yo creo, o sea, no sé qué tan mal va a sonar, pero yo creo que parte del principal problema es la misma falta de educación artística, ¿no? Ujú. Porque si tú vas a un museo y solo estás presumiendo lo caro que son los cuadros, no tienes una sensibilidad estética y no entiendes lo que estás viendo y no estás viendo para apreciar, estás viendo para pagar. Exacto. Y entonces, si pudiéramos de alguna forma desarrollar en las personas desde que tengan la sensibilidad estética de poder ver algo y entender, o sea, permitirse sentir a través de lo que están consumiendo, entonces no solo estarían consumiendo por consumir capitalistamente, eso es como económicamente como de yo puedo pagar un museo más caro y un cuadro más caro Y más y lejos que más tú. lejos que tú, sino vean este cuadro que como me encanta porque la paleta de colores es magnífica o porque representa la calma de esta persona, ¿sabes? Que ya pudiéramos tener un discurso porque entendemos de lo que estamos viendo, no solo entendemos que es caro y es de estatus. Sí, ¿sabes qué también siento que es? La falta de pasión, la falta de querer involucrarte, de sumergirte. Lo acabo de ver ahora en el Festival de Bebé, que fue ayer, Día de las Madres, gracias. Pues todos los grupos prepararon con mucho amor sus bailables. Entonces, le decía a Diana ahorita, la intención está ahí, porque los están conectando, porque me regaló un dibujo, porque están bailando, están haciendo cosas artísticas, pero no se les está inculcando desde donde debe ser. Entonces ellos dicen, a tu mamá le va a gustar si bailamos así, y ellos hacen como que bailan y las maestras hacen como un gran esfuerzo para que ellos repitan lo que ellas están preparando, ¿no? Pero yo siento que si los pusiéramos a todos los niños en un canal de, a ver, mira, a través de tu cuerpo, la energía que estás proyectando, entonces le va a llegar a tu mamá, entonces ellos, o sea, son niños, les encanta, es divertidísimo para ellos hacer cualquier cosa de arte porque están tan conectados con sus emociones que en cualquier rato, pues, componen canciones, bailan, hacen cosas artísticas todo el rato. El tema es eso, en donde hablábamos de la dirección. Como que es muy complejo también decirte cómo hacer arte. Entonces, se me hace que si hablamos del gobierno y a través de instituciones, educar, siento que ellos están haciendo todo lo que pueden. Siento también que hace falta que nosotros como padres inculquemos, y no nada más como padres, como adultos, sepamos que vivimos en la misma sociedad que los niños y entonces les transmitamos lo que ya nosotros sí conocemos. Entonces, por ejemplo, no nada más me bailes repitiéndome, siente la música, ve cómo te mueve a ti y luego entonces, no, o sea, como que estamos haciendo las cosas al revés, es lo que digo. O sea, ¿por qué les pones una coreografía? ¿Por qué no dices, a ver, ¿tú qué te nace hacer con esta música? ¿Qué te nace hacer con este ritmo? Ok,
esto que estás haciendo, esto que te está provocando la música, es un homenaje para tu mamá el día de mañana, ¿no? ¿De qué manera quieres que ella se sienta con esto que tú estás formulando? Entonces, tal vez pudiera sonar complejo de que, ay, un niño, ¿cómo te va a entender? Entienden perfecto. También subestimamos las cabezas de las personas y su capacidad de aprender. Exacto. Entonces, a veces, es que la gente es bien ignorante. Para empezar, ¿quién es la gente? Ajá. Sí. Y para seguir, ¿ya intentaste compartirle a alguien lo que sí sabes y no entendió? En mi experiencia, todas las veces que yo he compartido algo que sé, a la otra persona le mueve y lo entiende perfectamente y se le abre una visión y me pasa a mí todo el tiempo. El otro día estaba a punto de embarcarme en una discusión con un amigo y me dijo, a ver, para ver si esto vale la pena y ninguno de los dos perder tiempo, ¿qué tan seguido cambias de forma de pensar? Y yo, todo el rato. Me dijo, perfecto, entonces sí podemos dialogar porque entonces sé que sí podemos llegar a una conclusión y que tú no te vas a montar en tu macho de que no, yo nada más tengo la razón. Entonces, siento que sí habemos más personas conscientes, el mejor lugar para comenzar es lo que tú estás haciendo, que es dar pláticas, dar charlas, acercarte y de que esta es mi prima, esta es mi amiga e ir expandiendo el arte así, o sea, dentro de este conocimiento que no es algo ajeno a todos y que todos podemos ser artistas aparte, ¿no? Sí, es que es bien importante como no solo darle a las personas algo que puedan consumir, sino hacerles entender que yo llegué a esta conclusión, pero tú también puedes encontrar la forma de hacer y decir, y quizá no vas a llegar a la misma conclusión, quizá incluso te des cuenta de que tienes la opinión opuesta, pero el proceso que te atrevas a vivirlo es magnífico, o sea, es lo que hay que darle a las personas, como la capacidad de entender que también puede vivir adentro de ellos para que entonces de verdad puedan verlo y reflejar lo que entienden, ¿sabes? Es que se me fue el de ¿de dónde viene la Carvex? ¿De dónde sacaste ese nombre artístico? Ok. La Carvex. Ok. Cuando yo empecé a hacer sign, yo pensé, o sea, yo ya tenía como años haciendo mi propia literatura. Pongámosle ese nombre. Sea lo que sea que estaba haciendo. Fuera lo que sea, eran palabras que formaban oraciones, ya es literatura. Y, y yo tenía como este principio de novela isha espacial sobre el origen del universo, una cosa bien complicada que yo me inventé. Y yo ya la había empezado a escribir y la estaba publicando en Instagram, un Instagram que tenía hace años, y la publicaba, pero yo no quería publicar como yo, Daniela Díaz, persona, autora, moral, ¿sabes? O sea, como la persona que te tapas en la universidad, sino quería como una presentación diferente que me sacara a mí de la conversación hasta cierto punto, ¿no? Entonces, mi primer nombre no es Daniela, tengo otro nombre que ya no uso, pero es un nombre que representa para mí la persona que fui hasta los 17 años de edad, porque es hasta la fecha en la que empezaron a decirme por este nuevo nombre, porque hice como una mudanza muy grande, entonces te puedes dar esa libertad cuando cambias es lo que hablábamos hace rato, de cómo moverte de lugar te ha permitido. Es que lo que yo le decía hace rato a Dani es que en cada número ella parece que muere y renace, porque viene con nuevas ideas y nuevas propuestas y nuevos pensamientos y feelings y todo. Y todo tiene un giro, o sea, como si todo tuviera una enseñanza, por eso es tan chido leerla. Entonces le digo, oye, ¿cómo le haces para morirte tantas veces y renacer tantas veces? Qué cansado, Dios mío. Y aparte tú con tu secuencia tan seguidita de que así me digas, es que lo publico a veces cada 2 meses, de que hay personas que sacan un libro cada 5 años, o sea. Y es eso, un libro también es un proceso de muerte y renacimiento si está bien hecho. Entonces, el hecho de que tú te hayas movido durante toda tu vida en distintos lugares, pues te permite tener esa facilidad, pues, de renacer a cada rato. Y en este caso, tú lo ves proyectado en cómo te haces llamar o ver. O sea, o sientes que te has fabricado personajes para darte libertad en ciertas cosas. Es que, bueno, como te decía, este nombre lo inventé en esa época, que eso era lo que quería, sacarme a mí de la conversación. Entonces pensé, ok, si ahora soy Daniela y la persona que ya no soy empezó a redactar esto, ¿cómo lo publicaría ella, no? Sí. Entonces tomé Car, que son las primeras 3 letras de ese nombre,
Y luego me fui a un gusto tal vez culposo, no sé, que tengo como de toda la vida, que es la forma en la que construimos los idiomas, las raíces grecolatinas y romances griegas, todos. Y en el griego, be significa bilateralidad, unión, estado, y ex significa pasado, anterioridad. Entonces, la Carvex es mi unión con mi pasado y mi bilateralidad. O sea, una versión de mí que no habita el diario, la cotidianidad. Ajá. Entonces, el seudónimo es como yo les digo que esta es una versión de mí que existió en el pasado y que tenía que opinar esto, pero no es la que habita el diario. Es la que habita cuando aparece en formato leíble. Sí, sí, porque además te da una gran, o sea, ese, aparte está fabuloso, porque te da la oportunidad de desprenderte de la obra una vez que ya salió, porque dices, ya ni soy esto, o sea, ya pienso totalmente distinto, pero lo tenía que dejar como escrito en alguna parte, como un testimonio, ¿no? Tal vez. Sí, es como incluso cronológico, autobiográfico, ¿no? Yo puedo después en el futuro quizá hacer una sign que diga, la neta esa sign que hice en el 2020 está bien pendeja, no le sé, ignórenla, dijo puras tonterías y aquí está lo que opino ahora. Sí. Y voy a seguir vendiendo las dos porque entonces no solo tienes derecho a no estar de acuerdo con mi yo del futuro, sino puedes estar a favor de mi yo del pasado o solo estar a favor de mi yo del futuro y sí, se pasó de lanza. Pero admitir que tenemos este pasado, ¿no? Admitir que tenemos formas de pensar y que a través del tiempo las podemos cambiar. Eso es súper valioso, sobre todo en esos tiempos de cancelación, que tú sabes que en redes sociales te sacan algo que pensaste hace 8 años y que tal vez no es la forma en la que piensas ahora, y aún así eso tiene consecuencias legales en la actualidad. Entonces, como no nos estamos permitiendo evolucionar. Exacto. Porque te tienes que casar con una idea que hiciste hace 8 años, porque está tu nombre ahí. Y creo que no darnos el permiso de permitirnos morir y matar versiones de nosotros y aceptar que existieron, como, ok, sí, tal vez no debí de decir eso, o tal vez no era como la cosa más correcta, pero quiero darme la oportunidad de opinar algo diferente. Y bueno, creo que hasta eso nunca me he pasado como de la lanza en lo que opino, pero de todas maneras es darme a mí misma la autoridad de tener un pasado que se mantiene vivo porque puede seguir siendo como la opinión de alguien más que no ha llegado a la versión futura de mí. Y además eso te da más libertad en tu proceso actual porque no estás tan comprometido de que, chin, lo que tengo que hacer tiene que ser la cosa más maravillosa, porque te estás permitiendo que, oye, pues me puedo equivocar y mañana puedo pensar distinto, pero eso no va a frenar mi proceso creativo y que entonces me meta en esta cosa que me pasa a mí todo el tiempo, que es, me congelo. Porque lo que estoy haciendo no es perfecto, porque ya no estás siendo tan severo con tu creador, pues, tu creador interno. Se nos olvida que somos personas. Y otra de las benevolencias que tiene el Sign es que como es muy barato de hacer, pues incluso si no es la mejor idea del mundo, no me pesa así de que, ay, voy a gastar 500 pesos en volver a imprimir un libro que ya no quiero, ¿sabes? Sí. No, o sea, es muy fácil simplemente seguir imprimiendo porque pues no me cuesta tanto como para decir, ay, no, es que es una pesadilla, no lo volveré a hacer. Que al final también siempre necesitamos esta aprobación externa, ¿no? Depende de qué tanto te vayas trabajando. Pero también pasa eso, ¿no? Que dices, chin, a lo mejor este está bien chafa y ya no les va a gustar como les gustaba todo lo que he venido haciendo. Eso también es otra libertad. De decir, bueno, pues si no les gusta, pues me gusta a mí, ¿no? Estoy contenta con mi arte, con mi trabajo. Más allá de la validación externa. Sí, justo, o sea, sí. Es simplemente aceptar que nuestra persona, o sea, nosotros tú ve como persona y párate en un café en el centro y probablemente si bien te va, le vas a caer bien a una persona. Y no podemos esperar que entonces nuestro arte, que es un reflejo de quién somos como persona, le guste a todas las personas ahí adentro. Así es. ¿Sabes? Sí. Tenemos que aceptar que no va a gustar siempre y ya. Está bien, es normal el rechazo. Es normal el rechazo. Eso también es una cosa que tenemos que súper trabajar. Es que al final todo se une en una vertiente entre que filosofía y terapia. Ok. Por ejemplo, cuando tú estás pasando por un proceso muy oscuro en tu vida no artística, supongo que eso se ve reflejado evidentemente en lo que estás saliendo. ¿En qué herramientas te apoyas para sacarte de ahí o no te sacas de ahí? O al contrario, con fábulas para seguir manteniéndote en patrones
altamente estresantes para entonces disparar tu creatividad? ¿O cómo manejas las situaciones difíciles que te van sucediendo? Creo que es como parte fundamental de permitirse evolucionar como persona, como esta respuesta cambia, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar en mi yo de 16 años que empezó a escribir mi primera redacción, que yo siento que es como lo que me sedimentó como lo que soy hoy. Y esa persona simplemente se hubiera seguido autodestruyendo cada vez más cruelmente para que saliera algo cada vez más hiriente y entonces fuera cada vez más pesado emocionalmente, ¿no? Pero en cierto punto, como que te das cuenta de que eres un humano y eres una persona que se equivoca y mereces perdón y mereces ternura y mereces amor y consuelo. Y entonces empiezas a buscar recibirlo, ¿no? Y primero lo más fácil es buscarlo afuera porque pues es lo automático que tiene tu cerebro, así de que, ay, quiero que alguien me abrace, que me cuiden, que me traten bonito, ¿no? Pero también eventualmente te das cuenta de que te puede salir peor, o sea, puede empeorar la situación desesperadamente buscarlo Sí. afuera, ¿no? Y entonces tienes que en cierto punto buscarlo adentro. Y entonces, por ejemplo, de mi proceso hace ay, ya, 6 años, cuando tenía 16 Ajá. o 7 años, eh, que era como súper autodestructivo, que se destruía a sí mismo. En cambio, ahorita, por ejemplo, en diciembre, yo cuento mucho ahorita que en diciembre tuve una crisis muy fuerte, depresiva. Y yo sentí que me iba a ahogar, o sea, yo dije, ya, este es el fin, hasta aquí voy a llegar. Ujú. Y como que ya estaba así convaleciente en mi depresión absoluta, de esas veces que ya el cuarto no tiene un piso de un pedazo de vitropiso visible, el pelo ya es una rasta enorme aquí atrás, Ujú. y tengo los ojos hinchados de estar llorando y no he ido a la escuela en 3 semanas y no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí y dije, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué me llevó a terminar en esta posición, no? Sí. Y entonces dije, si no me gusta cómo me siento en este momento, ¿por qué estoy tratándome así, no? Y entonces me acuerdo que ese día me paré y me vi en el espejo como por un minuto y viéndome en el espejo vi como mis ojeras y el pelo y no sé cuándo fue la última vez que me había bañado. Y entonces dije, tengo que hacer algo, o sea, Sí. no quería hacer nada. No iba a hacer nada, de que me senté en el baño y dije, ya, me voy a volver a acostar y lo puedo ignorar otro rato, ¿no? Pero me acuerdo que tenía como un libro así al lado de mi cama y me puse como a hojearlo y entre las oraciones leí una cita y me acuerdo que leí esa cita y yo dije, eso da para una sign. Y entonces me senté y tenía como la laptop así llena de virutas de comida al lado de mi cama y la subí y empecé a redactar. Y como ya estaba redactando, pues me empezó a estorbar el pelo, entonces me lo agarré, pero como que me estorbaba, todavía agarrado así porque pues tengo la rasta de cabello de ya sé cuánto que no. Entonces dije, no, ocupo bañarme para poderme sentar a trabajar bien, ¿no? Entonces me metí a bañar y empecé a trabajar y entonces como que al día siguiente dije, bueno, si ya la terminé, mañana es miércoles, la voy a publicar. ¿Y qué es lo que pasa cuando publico? Me voy al centro a distribuirla a las personas. Entonces salí de mi casa y fui al centro a distribuir las signs. Y entonces, como que de repente estaba sentada en cara dura distribuyendo mis cosas y dije, bestia, salí. O sea, lo hice. No supe en qué momento pasó, pero ya no estoy allá adentro. Sí. Entonces, creo que simplemente es como, quizá a veces necesitas un detonador, algo que te haga tomar el primer paso y a veces simplemente necesitas tomarte un tiempo. El mundo es horrible, o sea, no lo vamos a negar, estar vivo es terrorífico actualmente. Sí. Todo espanta, todo puede salir mal si lo quieres pensar. Entonces, ¿cómo escojo, sí, aceptar la realidad de que estar vivo es difícil? Pero ¿cómo lidio yo con eso diario, no? O sea, ¿cómo Sí. dejo que esta angustia deje de carcomerme? De que pues, voy a empezar a citar puras quejas y sigo, pero ajá, o sea, dejo de arrastrar todas estas cosas que sí se van a venir conmigo, pero las tengo que aceptar como algo inherente de estar vivo. Sí, claro. Lamentablemente. Y aparte, fíjate que eso es algo que nos pasa a todos, pero curiosamente por esos polarizaciones en cómo nos sentimos,
luego dicen, es que es artista, ¿no? Como que se deja arrastrar más por sus emociones que el resto de las personas. Pero en realidad siento que todos nos debemos de dejar arrastrar en un momento, sino por eso todos estamos como que con depresión, con estrés, en esta cosa siempre bien tensa, porque no nos permitimos sentir ni cuando estamos bien felices, porque, ¿cómo van a decir que me emocionó por algo tan tonto? Y luego, ¿cómo van a decir que estoy triste por algo tan ridículo? Y no nos dejamos sentir, al final, todo este montón de sentimientos que no nos permitimos explorar, se convierten en una cosa que no te deja levantarte de tu cama en 2 semanas, pues. Y luego estás 2 semanas aplastado en cama y te habla el terapeuta, vas a terapia y nomás eres una bola de llanto por unas horas que vas a pagar en 600 pesos sí. Y tienes que volver a vivir con la pesadumbre porque en realidad no hiciste nada, solo fuiste y trataste de hacer algo, pero sí. No estás tomando el paso consciente de... No importa cuánto trabajes, si no quiero solucionarlo, no se va a solucionar. Exactamente. Se me hace que esa palabra es clave, eso de hacerte consciente, pero es tan compleja que dices, a ver, ¿de qué me hablas que consciente? Entonces, por ejemplo, es eso, detenerte a verte en el espejo un minuto. Detenerte a verte, a ver, ¿realmente quiero esto en mi vida? Soy la única responsable y yo ¿por qué me siento así? O sea, y es a lo que vamos, también de la dependencia de la validación externa. Necesito que alguien me diga que me quiere para yo sentirme bien, o que vengan y me abracen, o que vengan y me digan, oye, levántate, ¿qué vas a hacer? O tú, ¿quién va a tomar el control de tu vida? Pues. Entonces, se me hace que tú ya estás bien chida porque tienes un proceso, o sea, siento que los procesos te ayudan a no caer ahí. En eso que tú dices, a ver, estoy hablando con esta persona, llego, lo escribo, entonces estás en movimiento. Desde hace meses me llegó a mí una idea que el movimiento te permite fluir en tantas cosas como es tu creatividad, pero también te saca de lugares feos, pues. Y no es necesariamente que, renuncia a tu trabajo, muévete de trabajo. Es algo bien interno, pero tan básico como, por ejemplo, cuando tú te encuentras en una compulsión. ¿Qué puede ser una compulsión? Estar en redes sociales, que sabes que estás en automático, o que estás viendo la tele y ni siquiera sabes qué está pasando en la serie, ¿no? Estás nada más ahí, es una compulsión porque tu mente está desconectada de ti. Cuando tú te encuentres en una compulsión, como puede ser también estar estoqueando a un exnovio o tal, compulsiones, como puede ser también la masturbación frenética o muy, muy seguida, caminar, irte al gym, mover tu cuerpo, o sea, descubrirte en esa compulsión y salirte. Y eso fue lo que te pasó, ¿no? Sí, prácticamente. Te atrapas haciendo algo malo y simplemente como que lo detienes de golpe y basta. Ajá. Como que tienes que darte cuenta de que lo estás haciendo para poder... yo siempre digo, y es como bien gracioso, ¿no? Que creo que en Alcohólicos Anónimos, no sé, cuando vas ¿sigo? Sí. Ok. Por ejemplo, cuando vas a Alcohólicos Anónimos, y las primeras cosas que te dicen es, para solucionar un problema tienes que asumir que lo tienes. Entonces, ¿cómo soluciono este problema que tengo ahora si no me he dado cuenta de que tengo un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy... Por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba de esta sign que acaba de salir en enero que se llama Arda, Déjalo que arda. Uh-huh. Y en Arda lo que me pasó fue que yo un día me desperté y me vi en el espejo y no me reconocí. O sea, yo vi una persona muy distinta. Y eso me estuvo grabando como por unas semanas de que me veía en el espejo y no sabía quién estaba ahí. Pero entonces dije, si es un problema, ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que necesita esta persona para que la trate bien? Uh-huh. Aunque no la reconozca, ¿no? Aunque me sea ajena. ¿Qué puedo hacer por ella, no? Exacto. Y entonces empecé a cuestionarla y hacer cosas bien chiquitas, así tonterías que la gente piense que son tonterías, pero que para ti sirven. Por ejemplo, yo me cambié el champú y el acondicionador. Uh-huh. Compré un nuevo olor de champú y acondicionador. Sí. Y tal vez es una banalidad, pero el simple hecho de cambiar un ritual básico que hacemos a diario es satisfacer una necesidad de una nueva persona en la que me estoy convirtiendo. Sí. Y eso te lleva como a cosas más grandes, ¿no? Mi pelo ahora es más suavecito, me siento más libre de vestirlo más suelto, no sé, como que empiezas a cambiar cosas chiquitas a partir, o sea, y luego ya es un cambio bien grande. Exacto, y a mí me dicen mucho que tú todo bien romántico y no sé qué, pero es que la cosa es la idea de hacer romántico hasta lo más mini. Por ejemplo, llevas toda una semana comiendo burritos de frijol y un día desayunas sandía, es como que ¡wow! Esta experiencia de desayunar sandías, o sea, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, ese estímulo te hace que estés buscando más. Y entonces,
empiezas por una sandía, pero terminas en la playa, ¿sabes? Ajá. Que te va moviendo todo lo de alrededor. Y permitir que la vida, por ejemplo, yo me acuerdo que para estos principios de enero que acababa de aceptar como este cambio en mí, como me fui a repartir Science al centro, de nuevo, volvió a pasar, y estaba yo en este proceso, y me topé con un amigo y me dijo, ¿no quieres ir a la playa? Y yo, pero es lunes, y era como una semana antes de entrar a clases, y me dijo, pues sí, por eso hay que aprovechar. Y yo, bueno, y ya como darle esta libertad a mi nueva persona de vivir cosas. Sí, de vivir cosas, exactamente. De ser feliz. Estaba viendo un video viral el otro día de un muchacho que decía, pensé que tenía depresión, pero me di cuenta que soy una planta. Nada más necesitaba salir al sol para que ya me siento súper bien. O sea, nada más es estar aquí y recibir esta energía, esta vitamina D, ¿o qué es? ¿La del sol? Vitamina D. Recibir vitamina D, y entonces eso te cambia todo el mood. A mí me ha pasado, estoy aquí en mi casa y como que, ay, no puedo escribir, pero no me voy a ir de aquí hasta que escriba una página. Y de repente digo, ¿sabes qué? Renuncio, bye. Y bajo, y a media bajada, ya digo, oye, pues está bien chido esto. Y entonces me empiezan a mover un chorro de ideas. Entonces, Daniel Salinas Basabe, que es un escritor de aquí de la región, siempre promueve mucho caminar. Él camina a la ciudad. Entonces, sí, me consta que cuando yo ando caminando, tu mente empieza a caminar también. Entonces, como bien dicen o mal dicen, se te van las cabras, ¿no? O sea, entonces ya de repente dices, ¿en qué momento empecé a pensar en la luna, no? O sea, ¿en qué momento estoy aquí en el centro y ya mis pensamientos me llevan a otra parte? Entonces, también permitirnos eso y salir de las compulsiones que son las redes sociales, que es tal vez estar bien obsesionado con algo o invertir todo nuestro tiempo en un trabajo o todo nuestro tiempo en una relación o todo nuestro tiempo en algo que es externo a nosotros, nos drena de alguna manera. Necesitamos un release. Y ese release puede ser ir a caminar o puede ser algo creativo, ponerte a pintar un cuadro, leer algo, que al final todo esto dice, muchas personas pueden pensar que son cosas aburridas, pero en realidad son cosas donde estás conectando contigo mismo. Y se me hace que esa es una gran cosa que tenemos que reaprender a hacer, que es estar cómodos en soledad. Es que, bueno, a mí lo que me gusta hacer a mí lo que me gusta hacer cuando me siento mal, como ahorita ya en los últimos 3 meses, tengo una lista de necesidades básicas. Ajá. Y pienso, me siento mal, ¿cuál de mis necesidades básicas no está satisfecha, no? Y tengo como caminar, comer, dormir, yo qué sé, o sea, tengo como cosas básicas. Sí. Y parece una tontería, ¿no? Pero yo siento que de repente no satisfacemos las cosas más básicas y entonces tenemos como todo un mal día y alrededor de eso, igual por ejemplo, ahorita que hablabas de lo de caminar, me acordaba del libro que te mencionaba hace rato, ¿no? De vivir la ciudad como un performance andante, ¿no? De recolectar pedazos de información de las caminatas, de andar por la ciudad y reconocer los lugares en los que estamos. Y a partir de ahí es muy fácil pensar como en cualquier cosa, ¿no? Estás caminando y a veces empiezas a pensar en qué hago caminando aquí, qué me trajo a este lugar, y entonces a dónde voy, y te liberas en tu propia mente y sueltas los pensamientos. Y mucha gente tiene miedo de hacer eso porque no quieren escuchar lo que tienen para pensar, pero entonces, ¿cómo te vas a caer bien? Sí, porque es un tema, eso de caerte bien también. Pero también, eso que dices de la lista de necesidades básicas es primordial. Porque para empezar, todo es un cúmulo de cosas. Entonces, si tú te descuidas, por ejemplo, en mi casa es muy habitual que no desayunemos, ni comemos muy seguido. Entonces, nosotros pensamos que es normal. Pero yo ahora que me estoy cuidando más, me doy cuenta de que el día que yo no desayuno, mi paciencia se ve reducida muchísimo. Entonces, si yo no desayuné y alguien es violento hacia mí, yo reacciono distinto a que sí comí, porque tengo más paciencia. Entonces, imagínate, si tienes un montón de necesidades básicas no cumplidas, pues tu tolerancia a todo lo externo va a ser más reactiva. Entonces, por ejemplo, si yo estoy súper chida, hice ejercicio, dormí bien, comí bien y hice todo lo que yo necesito, ya mi forma de enfrentar el mundo es diferente. Ya no voy a explorar de que alguien me pita en la calle y yo de que, ¡hey! No, y es de que, oye, cálmate, ve y come tú también, ¿no? Ve y duerme tus horas. Entonces, si eso te permite
abordar de forma distinta el mundo. Entonces es bien importante que todos tengamos nuestra lista de cosas básicas, que a lo mejor no somos conscientes de cómo nos triggerean cosas, pero que sí, oye, nos llevan diciendo toda la vida que tienes que hacer 3 comidas al día, pues por lo menos haz 3, ¿no? Tal vez sí quieres hacer más cosas más, pero sí cumplir con los básicos que tu cuerpo requiere para funcionar chido. Si no, pues eso va a ser una montaña que, imagínate, todos los días estás reactivo, al final 7 días reactivo en el tráfico de la mañana más el tráfico de la tarde, pues entiendo perfectamente que ya el viernes lo único que desees es desconectar tomándote un chorro de alcohol para que no sepas cuál es tu realidad y empiezas otra vez el lunes, otra vez desvelado, sin energía, porque tomaste tanto que estás deshidratado, entonces tu cerebro ya no funciona bien. Entonces estás en un ciclo que no puedes romper. Entonces, primero cuídate bien y ya después la vida se va a encargar de hacerte las cosas fáciles. Por más idealista que suene, si encuentras las bases, dices, tiene perfecta lógica que esto funcione así. Y a veces tiene perfecta lógica de que algo malo que te pase sea súper malísimo. Entonces dices, a ver, ¿por qué me fue tan mal? O sea, ¿por qué fue tan malo? Ah, bueno, pues porque me chocaron y en vez de decirle, oye, discúlpame, no venía bien desde que, pues tú también. ¿Sabes? Sí. Entonces hace un problemón de algo que se pudo ver solucionado con, ¿sabes qué? La regué, sorry. Y ya, bye. Choqué, pero pues no pasó nada. Como, ajá, sí. Y una cosa que batallamos mucho, y tengo una sign sobre eso, no nos comunicamos. No podemos decir como de frente las necesidades que tenemos, aunque sean muy... Por ejemplo, hoy en la mañana que se me hizo tarde, y te dije, se me hizo tarde, y ya, ¿cuál era la mayor consecuencia? Que me dijeras, ay, pues siempre no, y ya, se iba a solucionar, ¿sabes? O sea, si no me hubiera comunicado, hubieras llegado, entonces te hubiera hecho esperar y entonces hubieras estado de mal humor porque te hice esperar sentada ahí, ¿no? Entonces, esta serie de cosas, la capacidad de poder ser frontales con lo que pensamos y decir, estoy sintiendo esto y mi solución es esta, y si no me puedes dar lo que necesito para que se solucione, pues me voy a retirar para solucionarlo yo solo, ¿no? Así es. Entonces, hay que ser capaces también de comunicarnos para que podamos... Es otra necesidad humana básica, ¿no? La comunicación, la socialización. Aparte es muy importante que todo el tiempo estamos asumiendo cosas y eso no es tan bueno. Por ejemplo, una de las cosas que yo siento que nos limita a la hora de comunicar lo que realmente sentimos es el temor a la reacción de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si dejamos de asumir que si yo le digo esto a cierta persona y se va a enojar o se va a poner triste... te quitas la mitad del problema, porque eso puede que no sea cierto, es una suposición. O sea, por ejemplo, si yo tengo una pareja y le quiero decir, ¿sabes qué? Esto siento que no está funcionando, pero tal vez no se lo digo porque pienso que se va a poner triste, y a lo mejor me dice, pues qué bueno que lo dijiste porque yo no sabía cómo decírtelo a ti. Entonces terminas con el problema ya, en vez de estar postergando una situación incómoda durante meses o incluso años. Entonces, o tal vez yo le diga, ¿sabes qué? Esto no me funciona, y diga, ¿sabes qué? Hay que trabajarlo. Y entonces ya está la solución ahí. Entonces, posponer algo por asumir una reacción, hay que dejar de asumir. Lo más fácil es dejar de asumir y ser poquito valientes también. Lo que yo hago siempre es, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que me puede pasar es que me diga que siempre no. Entonces, pues lo acepto, pues lo reagendamos. Entonces, lo peor que puede pasar es perfectamente solucionable. Entonces ya, oye, voy tarde. Entonces ya, ay, ¿qué te dije? Qué bueno que se te hizo tarde porque a mí también se me hizo tarde, ¿no? Ajá. Entonces ya, eso de ser valientes, de afrontar las consecuencias de nuestros actos, pero para poder ser conscientes de que las podemos afrontar es primero pensarlas. Entonces, si ese es tu proceso de, a ver, ¿cuál es lo peor que puede pasar? No, pues esto. Ok, asumo que si pasa... me lo merezco. Sí, totalmente. Y ni modo. Tal cual. Entonces eso ya te hace más valiente en el sentido de que, pues le voy a decir, o sea, le voy a decir ya, no lo voy a seguir alargando hasta que esto se haga un problema enorme, ¿no? Exacto. Fabuloso. Ya llevamos un chorro de tiempo en el podcast, pero te quiero agradecer mucho que hayas venido y te quiero dejar la invitación súper abierta para que cualquier día que tengas libre vengas para acá para platicar, porque tenemos muchísima tela de dónde cortar para seguir platicando. Claro, sí, muchas gracias por recibirme, por hacerme hablar, mi pasión. Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos también a ustedes por escucharnos durante una hora. Nos vemos en el próximo episodio de La Romántica Idea. Pórtense juiciosos. Y conscientes.